Bueno, mis amados hermanos, gloria a Dios por todos los que se han podido conectar en este tiempo. Dios los bendiga una vez más, todos los que se encuentren en España, todos los que se encuentren de otros lugares, Dios los bendiga. No sé las franjas horarias que estén manejando, pero bueno, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor que en este tiempo podemos pasar un tiempo especial y un tiempo de buscar la palabra. Como algunos ya saben, nosotros llevamos un tiempo donde estamos hablando de las iglesias o de la iglesia en la revelación del Apocalipsis, y es un tiempo donde el Señor nos está mostrando mucha revelación en cuanto a la situación de la iglesia actual y en qué consistió, mejor dicho, el mensaje profético de Cristo hacia la iglesia en el Apocalipsis. Bueno, hoy es un día muy especial y el tema que vamos a tocar hoy, o la ciudad, mejor dicho, que vamos a tocar hoy es Pérgamo. Y es una ciudad sumamente importante porque vamos a entrar en el centro del gobierno del mundo antiguo. Eso es lo que al final del todo, lo que se va a significar Pérgamo. Porque he preparado un pequeño video muy instructivo de algo que voy a mostrar de la carta de Apocalipsis, así que eso lo voy a proyectar luego para que usted lo pueda ver y pueda enterarse de por qué Cristo está hablando lo que está hablando en la carta de la iglesia de Pérgamo. Bueno, muy bien, hemos hablado de Éfeso, hemos hablado de Esmirna, hemos visto cómo el Señor nos está llevando por unos pasos muy importantes a través de lo que es la iglesia del Apocalipsis, y como he dicho, Pérgamo es una ciudad muy central. Voy a hacer una introducción. Cuando nosotros hablamos de Pérgamo, estamos hablando del centro de gobierno del Imperio Romano en toda el área helenista, o sea, el área de los griegos en la colonización romana. Cuando hablamos de Pérgamo, estamos hablando de una ciudad muy antigua, pero que en la era romana, que es para cuando el mensaje de Apocalipsis es lanzado, en la era romana tenía un centro de gobierno muy importante en la ciudad de Pérgamo, mucho más importante que en otras ciudades. Entonces Pérgamo era una ciudad clave del gobierno romano, y eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, lo voy a mostrar a través de un video. Entonces, para que nosotros entendamos que Pérgamo es una ciudad bastante clave, y por eso Cristo va a hablar cosas sumamente interesantes en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, el cual usted es lo que va a ver hoy. Así que bueno, vamos a entrar en la palabra, ¿ok? Como Dios nos está llevando a las diferentes características de la iglesia en este tiempo, cómo Cristo le habla a la iglesia o las diferentes situaciones. Y Pérgamo va a ser un tiempo muy importante. Sitúese en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y vamos a ver el mismo patrón que Cristo ha estado utilizando en las dos primeras cartas. Vamos a ver el mismo patrón, pero con una revelación diferente. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Bueno, ustedes recuerdan, hacemos un paréntesis aquí, ustedes recuerdan que en la visión de Juan, en capítulo 1 de Apocalipsis, la visión del Hijo del Hombre, dice que de Cristo, de su boca sale una espada aguda, muchas veces dice de doble filo. Dice también en Apocalipsis 19:15, dice que Él tiene una espada aguda. Vamos a ver este pasaje, porque vamos a ver primero qué es lo que significa la espada aguda. 19:15 de Apocalipsis. El capítulo 19 es un juicio que se está lanzando contra las tinieblas, ok, es un juicio que el Señor está ejecutando, y dice algo bien importante. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué dice? Que de su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones. Entonces, ¿qué puede estar hablando
realmente la palabra cuando Él se presenta, porque esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. En el capítulo 1, en el versículo 11 dice lo mismo, y en el versículo 16 del capítulo 1 de Apocalipsis también dice lo mismo. Esta es la presentación de Cristo, de cómo de Él, de su boca sale una espada. Bueno, la espada tiene un simbolismo profético. ¿Qué significa la espada? La espada significa el poder de la palabra de juicio del Señor, el poder de la palabra de su boca. Recuerden que la palabra en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, tal. Usted ya se sabe un poco el versículo. Entonces, la espada representa la veracidad de Cristo. Él dice que Él es la verdad. La espada representa una palabra de juicio, una palabra veraz, una palabra de verdad. Es un arma. La presentación de Cristo hacia Pérgamo es, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Bueno, va a tener un porqué. Realmente va a tener un porqué. Cristo se presenta de esta manera, al igual que lo ha tenido en Éfeso, al igual que lo ha tenido en Esmirna. Entonces, continuemos leyendo. Entonces, el tema de la espada entendemos que es la palabra de verdad, de juicio, la palabra como arma, la palabra de veracidad de Cristo con la que Él golpea a las naciones, con la que Él golpea todo aquello que no tiene nada que ver en Él. Versículo 13. Él empieza hablándole a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia que está en Pérgamo, y le dice: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mire qué interesante es esto. No obstante, retienes mi nombre, o sea, aquí le va a decir cosas buenas. Dice, retienes mi nombre y no negaste mi fe. Y después dice y habla de un hombre. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Wow. ¿Cómo es posible que Cristo se refiere a Pérgamo, donde está el trono de Satanás? ¿Cómo es posible que Cristo está hablando que en Pérgamo está el trono de Satanás? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, a eso era lo que yo me refería, de que les he preparado un video bien instructivo. Básicamente es una investigación arqueológica, ¿ok? Es una investigación arqueológica para que nosotros comprendamos qué es el trono de Satanás. Bueno, dos aspectos importantes que le voy a decir antes de poder proyectarle lo que quiero que usted vea en este tiempo. Número 1, cuando habla del trono de Satanás que está en Pérgamo, está hablando ¿de qué? Del altar de Zeus, dios griego. Cuando habla del trono de Satanás a un nivel natural de Pérgamo, habla del gobierno del César, habla del gobierno que se está ejecutando como un centro desde Pérgamo, el gobierno romano hacia toda la región griega y todas las naciones romanas que estaban adheridas o que formaban parte del imperio romano. En la ciudad de Pérgamo habían varios templos dedicados al César, como venerado como Dios. Entonces estamos hablando de que Pérgamo es una ciudad que tenía realmente una diversidad de templos muy importantes, entre esos lo que se llama al dios Zeus, que se le llama el altar de Zeus, era un altar de sacrificio. Luego tenía templos dedicados al César, al emperador romano. Y luego, que esto es una parte final que voy a tocar en este punto para que nosotros lo investiguemos, luego había el templo más importante a Esculapio, que estaba en Pérgamo. ¿Quién es Esculapio? El dios de la medicina, o el dios de la medicina de donde salieron los primeros médicos griegos, como Hipócrates y Galeno, y algunos de ellos, voy a nombrarles algunos de ellos más adelante. Y el templo de Esculapio prácticamente era como un centro médico. Entonces,
para situarlo, había un contexto espiritual que se estaba forjando en Pérgamo. ¿Cuál era el contexto espiritual? El contexto espiritual era que había un gobierno satánico bien fuerte forjado en la ciudad de Pérgamo. La iglesia que vivía en Pérgamo era una iglesia que tenía que soportar la guerra ardua contra la esfera de las tinieblas. Obviamente también en Pérgamo pues había una persecución muy grande hacia la iglesia de diversas formas. Entonces cuando Cristo le dice, verso 13, yo sé dónde tú vives, o sea, no soy ignorante de dónde tú vives. Y amada iglesia, le dice, yo sé dónde tú vives, donde está el trono de Satanás, donde hay un centro de gobierno maligno tan fuerte y tan importante, ¿ok? Pero tienes dos cosas importantes. Número uno, retienes mi nombre. Y número dos, no has negado mi fe. Entonces la iglesia de Pérgamo era una iglesia que, a pesar de la dificultad y la oposición demoníaca que ellos estaban viviendo, ellos se mantenían firme en la fe. Pero luego, en el desarrollo de la carta, voy a hacer un paréntesis aquí y quiero que esté atento a lo que voy a proyectar en pantalla. Yo quiero que usted vea este estudio arqueológico con un sentido espiritual muy claro, donde le voy a enseñar en 3D qué es el altar de Zeus y un poquito de lo que era Pérgamo en la era romana. De las 7 iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis, Pérgamo fue una de las destinatarias de un mensaje. De Pérgamo surgió el pergamino, material utilizado para la escritura, y el monumental altar de Pérgamo, joya de la época helenística, del que se conserva una gran parte gracias al descubrimiento de muchos fragmentos que hizo en 1871 el arquitecto alemán Karl Humann. Sus frisos muestran la gigantomaquia, es decir, la lucha entre dioses y gigantes. El detalle de los cuerpos, las expresiones, posiciones y su movimiento, así como el trabajo en la vestimenta, lo convierten en obra maestra de la escultura griega antigua y culminación del llamado barroco helenístico. Recordemos que las etapas de la escultura griega inician con el periodo arcaico, que va del siglo VIII al V a.C. Le sigue el clásico del siglo V al IV y después el helenístico, que va de finales del siglo IV hasta la conquista romana en el siglo I a.C. Esta etapa, a la que pertenece este altar, se caracteriza porque hay un mayor realismo, abandono de la serenidad y el equilibrio, gran dinamismo en el movimiento y dramatismo en la expresión, lo que los griegos llamaban patos, sufrimiento, como se puede ver en este altar. La obra fue llevada a Berlín, donde se reconstruyó en 1886 en virtud de un acuerdo de 1879 entre Alemania y el Imperio Otomano, por lo que se exhibe en esa ciudad alemana. Sus dimensiones originales eran de 69 metros de largo, 77 de ancho y casi 10 de alto. Solo se conserva una tercera parte que mide 36.44 metros de ancho por 34.30 de profundidad. Es interesante mencionar que el Museo de Pérgamo en Berlín se hizo expresamente para conservar y exhibir esta maravillosa obra. La originalidad de este museo, inaugurado en 1930, reside en que no fue construido para albergar obras de arte, sino que primero se llevaron las obras de arte y después, a su alrededor, se construyó el edificio. Cuando el libro del Apocalipsis se refiere a Pérgamo como el trono de Satanás, puede referirse a que era el centro de la religión grecorromana, simbolizado por este gigantesco altar dedicado a Zeus,
ya que también era el centro del poder político de los romanos que estaba ubicado en esa ciudad. Afortunadamente, los cristianos de Pérgamo, centro de la religión pagana y del gobierno romano que los perseguía a muerte, se mantenían fieles al Señor y no negaban su fe en Cristo, aun a costa de su vida, como en el caso de Antipas, que según se cree, era el encargado de la iglesia en la ciudad y quien, según la tradición, fue hervido vivo en un caldero con forma de toro. Clemens Pawlowski echa para el Museo de Berlín para que tengas una idea más clara de cómo era la ciudad. El teatro, el templo de Dioniso, y el famoso altar dedicado a Zeus. El altar se construyó durante el reinado de Eumenes II hacia el año 188. En el 133 se inició el asentamiento romano y bajo el control de Roma, Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia Menor y en una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Cuando Carl Humann hizo su primera visita a Pérgamo en 1864, se quedó admirado de que se utilizaran las ruinas para alimentar los hornos de cal y, preocupado por salvar el patrimonio, comenzó a realizar excavaciones que permitieron salvar los restos de este altar. Marco Ulpio Trajano gobernó del año 98 hasta su muerte en el 117. Fue el primer emperador de origen hispánico y declarado oficialmente por el Senado Optimus Princeps, es decir, el mejor gobernante. Es recordado como un exitoso soldado emperador que presidió la mayor expansión militar de la historia romana hasta el momento de su muerte, así como por su actividad filantrópica. Por eso se le erigieron varios templos en el territorio romano. Galeno había nacido en el año 131 muy cerca de este lugar. Estudió en Alejandría y fue médico de los gladiadores y más tarde, en el 152, del emperador romano Marco Aurelio Antonino. Contribuyó para engrandecer el santuario de Asclepio o Esculapio, que fue también escuela de médicos. Se llega a él a través de la vía sacra que desemboca en un gran pórtico de 128 metros de longitud y 45 columnas de estilo jónico. Como se creía que el teatro, la diversión y la reflexión ayudaban a mantener y recuperar la salud, al final se encuentra un teatro con capacidad para 3.500 espectadores. Al centro de la plaza hay unas piscinas que se usaban en tratamientos terapéuticos y la sala de incubación donde el paciente, a través de sueños, recibía del dios el tratamiento. En el extremo de la plaza se halla el templo de Telésforo, dios de la medicina, hijo de Asclepio, ya que todo este conjunto era una especie de centro médico. Y puede ver cómo realmente es asombroso lo que significaba el altar de Zeus para dar a entender qué es lo que significaba el trono de Satanás y en qué punto
es que realmente Cristo está hablando y en qué punto espiritual ahí se encontraba la iglesia de Pérgamo. Ustedes vieron cómo es de impresionante lo que es el altar de Zeus. Pues las ruinas que quedan están en el Museo de Berlín, como bien lo dice el señor que está narrando el video. Y cómo era de impresionante las medidas de este altar. Obviamente, ¿para qué sirve un altar? Un altar sirve para sacrificios. Cómo en esta ciudad había todo un gobierno demoníaco que se estaba gestando en Pérgamo, que se movía, y cómo la iglesia de Pérgamo tenía que luchar contra este gobierno. Tenía que subsistir. Ellos sabían que Cristo ya había vencido a Satanás, pero tenían que romper las fuerzas de las tinieblas. Ustedes recuerdan que Efesios dice en el capítulo 6, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados, potestades y huestes, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, ¿cómo visualmente y culturalmente Pérgamo era una ciudad infernal? Era una ciudad que estaba sumida en regiones inferiores del inframundo. Y cómo los cristianos o los hijos de Dios de Pérgamo, la iglesia tenía que guardar la fe en una situación así. Esto en medio de una persecución romana en contra de todos aquellos que no dijeran que el César era Dios, o que reconociera a todos los dioses romanos o dioses griegos posteriormente a ser romanos, porque usted sabe que Roma, lo que hace Roma es adoptar la cultura griega, o todos sus dioses simplemente le cambian los nombres y ya está. Entonces, tres aspectos muy significativos. En el versículo 13 Cristo le dice: yo sé dónde tú vives, donde está el trono de Satanás. Había un gobierno espiritual que se reflejaba físicamente en lo que era el imperio romano, en todo ese territorio griego, y cómo se manifestaba a través del César y cómo se manifestaba a través de estas cosas. Pero no solamente eso, al César se le trataba como un dios también, y tenía varios templos, como usted ha visto en el video, levantados. Es muy interesante, hay muchas cosas que investigar de Pérgamo, e incluso en las ruinas que usted vio en el video son actuales, son reales. Usted puede ir a Pérgamo y va a encontrar todas las ruinas. Realmente, si usted hace un paseo, un tour arqueológico en Pérgamo, usted se va a quedar sorprendido de lo que eso era. Y lo que a mí me parece bien importante también es el templo de Esculapio o Asclepio en nombre griego. Cómo este templo era tan importante que era un centro médico de estudio y de formación de médicos. Se habla de uno de los segundos médicos más importantes del mundo griego, Galeno. Uno de los primeros fue Hipócrates. Y cómo esta gente, toda la medicina estaba rodeada o giraba en torno a una creencia mística sobre Esculapio. Y ustedes vieron la imagen, la representación de Esculapio es sobre su bastón y una serpiente enrollada en su bastón. Y entonces yo me tomé la diligencia de ponerle la asemejación de la imagen de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, de esto hemos hablado muchas veces, de lo que llamamos farmaqueia o hechizos médicos. Hemos tocado muchos temas alrededor de esto, pero cómo realmente detrás de la medicina hay una entidad demoníaca. ¿Ok? Oye, hermano, ¿usted cómo así? O sea, que todos los médicos son demoníacos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que detrás de la medicina y de la farmacéutica hay una entidad demoníaca que lo que hace es hechizar a las personas. Si ustedes vieron las piscinas de tratamiento médico y lo que ellos le llamaban en ese momento la sala de incubación, y metían al paciente y lo sumergían allí y esperaban a que el paciente soñara, y por sueños Esculapio le ministraba el tratamiento. ¡Qué tremendo! O sea, qué tremendo lo que era Pérgamo, y qué
qué tremendo el contexto espiritual que rodea verdaderamente esta ciudad. Cuando usted vio al principio del video, usted vio las importancias de las 7 iglesias. Yo le dije en otro video, o en otra administración, yo le dije que Pérgamo era una de las ciudades más importantes que se codeaba junto con Éfeso y junto con Esmirna en cuanto a importancia. Bueno, Pérgamo es el centro del gobierno, tanto espiritual reflejado en el gobierno físico del César. Y es interesante esto, amados hermanos. Mire, lo voy a llevar, para los que nos encontramos en la península ibérica, voy a llevarlo a un pasaje bien interesante. Váyase al libro de Hechos, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 8. Y están evangelizando y están llevando el reino de Dios. A ellos les pasa algo muy peculiar. Mire lo que va a acontecer. Y en Listra estaba sentado cierto hombre inválido de los pies. Era cojo desde el vientre de su madre y nunca había caminado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies y da un salto, y él dio un salto y echó a andar. Miren qué interesante. Pablo está predicando la palabra, Pablo está manifestando el reino de Dios en poder. Aquel cojo de nacimiento lo ve y tenía fe. Ok, en una región griega, estamos hablando que todas las regiones griegas estaban pobladas por templos y por todos estos dioses o demonios, dioses paganos o demonios, como le quiera llamar. Y este cojo, cuando lo ve a él, y Pablo vio que en él había fe, y entonces le da una orden, y hombre, el cojo es sanado, ¿cierto? Verso 11. Entonces las multitudes, todos los griegos que estaban allí, los judíos helenísticos son judíos de sangre, pero nacidos en Grecia, dice, y todas las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo, escuche esto por favor, en lengua licaónica: dioses han bajado a nosotros en forma humana. ¡Qué tremendo! O sea, ellos en la forma griega, en la lengua griega de ellos, cuando vieron esa manifestación de poder de Dios a través de Pablo con este cojo, la gente exclamó y dijo: ¡ay! Estos son los dioses que se encarnaron en estos personajes, en Pablo y en Silas. Y luego dice, y a Bernabé, verso 12, y a Bernabé le llamaban Zeus. ¿Ok? La versión Reina Valera lo dicen en romano. La versión Reina Valera dice, a Bernabé le llamaban Júpiter. Pero cuando usted va a las palabras griegas originales, la textual lo saca. La Biblia textual dice, a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo le llamaban Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Bueno, Hermes en el romano es Mercurio, y el Hermes es el dios Hermes griego, es el mensajero de los dioses. Fíjense para que vea el contexto espiritual que manejaba esta gente. Y dice, verso 13, y el sacerdote de Zeus, cuyo templo está delante de la ciudad, llevando toros, escuche, llevando toros y guirnaldas delante de las puertas, quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud por todo lo que había acontecido. ¿Qué iba a sacrificar el sacerdote de Zeus en honor a Zeus? Quédese con esto, toros. O sea, el toro, y aquí viene algo bien importante. Por eso le dije, ojo con los que estamos en la península ibérica. El toro es una representación espiritual de una entidad demoníaca como Zeus. El toro. Ya voy allí. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros y os anunciamos la buena noticia para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos. O sea, fíjense qué interesante.
Pablo y Silas manifiestan un poder, o mejor dicho, Dios a través de ellos. Y estos personajes, en el contexto espiritual que se movían, dicen que son dioses que se han encarnado. Uno Zeus y otro Hermes. ¿Vale? Y no solamente se queda allí, sino que el sacerdote del templo de Zeus va y lleva toros para sacrificarlos en honor, o sea, derramar sangre en honor a su dios Zeus. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿por qué toros? Lo dije antes. El toro es un animal representativo, espiritualmente hablando, de una entidad demoníaca como Zeus, o como lo que era antiguamente en Israel Baal, amo o señor. Bueno, hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver demasiado para los que estamos en España. Pérgamo, escuche bien que aquí va el bombazo. Para los que estamos en España, Pérgamo es una de las cartas del Apocalipsis que se aplican a la nación en su contexto espiritual. ¿Por qué? Bueno, no tiene sino que verlo. En España, ¿cuál es el símbolo de la nación española? El toro. El toro de Osborne. Se lo enseño. Ya mismo usted lo puede ver. En todas las carreteras españolas, cuando usted va a ver esta imagen. En todas. Cuando usted viaja por España hacia Madrid o hacia las ciudades del sur, del norte, del este o el oeste, usted siempre va a ver este símbolo. Siempre. Esto es un cartel o una escultura, pero esto no es pequeño, esto es gigante. Esto tiene por lo menos 30 o 40 metros de altura. Esta imagen que usted está viendo. Y cuando usted verdaderamente se da cuenta, España es una nación que está, ¿qué? Obsesionada con los toros. ¿Qué significan las corridas de toros en España? Sacrificio y derramamiento de sangre. O sea, ¿qué me está diciendo, hermano? Le estoy enseñando a discernir un territorio. Le estoy enseñando cómo por la revelación profética de Dios usted se puede enterar o darse cuenta dónde usted se encuentra y cuál es el contexto espiritual que le rodea. Entonces, hermano, me está diciendo que España se puede considerar como un trono demoníaco. Sin duda que sí. Claro que sí. España es considerado, espiritualmente hablando, como uno de los tronos demoníacos más fuertes que hay a nivel mundial. Por eso la iglesia en España tiene una lucha terrible. Ahora voy a entrar en eso. Por eso la iglesia en España, su lucha es tan ardua que no puede avanzar si no entiende el territorio espiritual en la que está parada. Bueno, de ahí usted entiende por qué España como nación ha podido conquistar todo Latinoamérica. Y todo lo que España ha tenido lo ha transmitido a Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica, ¿por qué hacen corridas de toro? Porque la madre patria España les enseñó a hacer eso. En Latinoamérica, ¿por qué veneran a la Virgen de no sé dónde? Porque en España la madre patria le enseñó a hacer eso. Y así un sinnúmero de perversiones espirituales que han sido extendidas, expandidas y establecidas en otros territorios. El toro representa a Zeus, que el Señor lo reprenda. Entonces, el toro, y bueno, ¿y quién es Zeus? Zeus realmente no es nadie. Zeus es un demonio, representa a Satanás, representa el gobierno de Satanás. Eso es lo que representa, o como en los antiguos hebreos o en Israel era lo que era Baal y Astoré y Astarte. Entonces, aquí en España es lo mismo, Zeus y la reina del cielo, que usted ya sabe quién es la reina del cielo. Entonces, por eso vemos, y más en estas fechas, la idolatría tan brutal que se mueve en la nación de España. Y cómo hay
erigidos una cantidad de templos y de edificios en honor a sus ídolos. Esto es bien interesante. Por eso yo me tomé la diligencia de mostrarle este pasaje, porque es muy revelador. La palabra del Señor vino a mi vida y me vino con Apocalipsis 2:12 en adelante. Y me dijo: May, prepárate, porque tú entrarás a un territorio que es como Pérgamo, espiritualmente hablando. ¡Wow! Por eso vemos que la iglesia en España, si no entiende y no se prepara en guerra, si no se levantan hombres y mujeres con un discernimiento y con un diseño de Dios de guerra y de armadura y de gente fuerte en el espíritu, o lo que yo llamo unos como valientes de David, una generación David que es capaz de tomar y de derribar todos los gigantes, entonces la iglesia no podrá avanzar. No podrá tener avance en sus propósitos en el Señor. Eso es lo que significa, en resumidas cuentas, el trono de Satanás. Eso es lo que significa en un contexto espiritual y arqueológico el trono de Satanás. Bueno, entonces por eso usted ve que aquí el desarrollo ministerial para los que llevamos años en España, el desarrollo espiritual es muy lento y a veces fatídico porque no hay avance. Se queda realmente ¿en qué se queda? Se queda en un estancamiento religioso. Porque hay enemigos que hay que tumbar. Cristo los venció, pero la iglesia, como dice la carta de Éfeso, la iglesia es la encargada de ejecutar lo que Dios ya hizo. O lo que, mejor dicho, Cristo ya estableció. Entonces es muy revelador, hermano. Espero que le esté impactando esto. Espero que le esté impactando porque a mí no me deja de impactar a través de los años y me da mucho entendimiento. Vamos a seguir porque hay cosas muy interesantes todavía de las que no he hablado y Cristo va a decir cosas muy importantes. Aquí viene el reproche entonces en el verso 14. Espero que con esta breve explicación le haya quedado un poco de luz en cuanto a lo que es el trono de Satanás y cómo esto se estaba desarrollando en aquel momento tanto histórico, arqueológico y espiritual. Entonces en el versículo 14 viene el reproche de Cristo a la iglesia de Pérgamo y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Bueno, vamos por partes. Balaam, la doctrina de Balaam. Entonces aquí en el desarrollo de Pérgamo espiritualmente empieza a acontecer algo. En el verso 14 dice la doctrina de Balaam y en el verso 15 dice la doctrina de los nicolaitas. Y aquí en este punto, y sigo hablando porque seguiré hablando de lo que es España y de la iglesia muchas veces general en Europa, y dice que Cristo tiene contra los de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, que ellos sostienen la doctrina. La doctrina es enseñanza, la instrucción. Entonces ellos sostienen la doctrina de Balaam, quien enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar, dice la palabra, o sea, prostituirse espiritual y físicamente. Es una doctrina. ¿Quién era Balaam? Bueno, Balaam para el momento del desarrollo de la carta de Apocalipsis, Balaam hacía algunos milenios había dejado de existir. Balaam representa una serie de líder, escuche, torcido bajo diseños espirituales torcidos que perjudica la iglesia, o lo que podríamos llamar la levadura en medio de la iglesia. Eso representa Balaam. ¿Usted recuerda quién es Balaam en el libro de Números? Bueno, Balaam era un profeta corrupto, avaro, falto de carácter, que por causa de eso Dios lo catalogó como un profeta falso.
en muchos aspectos. Entonces, vamos a leer una escritura muy reveladora. Vamos al libro de Números, capítulo 25, versículo 1. E hizo Israel un alto en Sitín, y el pueblo fue contaminado, escuche, al prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió de sus ofrendas y se postró ante los dioses de ellas. Verso 3, y aquí viene un verso revelador. Así fue apegado Israel a Baal Peor, o sea, a un amo, a un demonio que era un amo, eso es lo que significa. Y la ira de Yahvé fue encendida contra Israel. ¡Qué tremendo! Israel en ese momento cae, en ese momento en el que tiene el encuentro con Balaán y Balac, Israel cae, porque de alguna manera este hombre o este personaje apareció como una entidad espiritual que corrompió a Israel. Israel dice que se metieron con las hijas de Moab, con los moabitas, y se corrompieron con sus dioses y hasta participaron en los sacrificios y las comidas de sus dioses, y se prostituyeron con ellas. Otro verso revelador, en el capítulo 31 del mismo libro de Números, 31, versículo 16. Dice, he aquí, ellas son quienes por consejo, aquí viene este verso, mire, he aquí, ellas son por consejo de Balaán, indujeron a los hijos de Israel a apostatar de Yahvé en lo tocante a Peor, por lo que hubo una plaga en la congregación de Yahvé. ¿Quién aconsejó a los hijos de Israel para que se desviaran del Señor y se mezclaran con esta corrupción espiritual? Balaam. Entonces, volvemos al contexto espiritual del que Cristo está hablando en la iglesia Apocalipsis de Pérgamo. Le dice, tú sostienes la doctrina de Balaam, o sea, me está diciendo Cristo que en medio de la iglesia de Pérgamo, no le llamemos Pérgamo, llamémosle España o llamémosle la iglesia de Europa. Me está diciendo Cristo que en medio de la iglesia de Europa y de España se sostiene la doctrina de Balaam. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Lo acabamos de decir. Una doctrina que lleva ¿a qué? A torcerse y a apostatar de la verdadera fe. ¿Para qué? Para meterse y enredarse con los ídolos o los demonios del mundo y se prostituye espiritualmente hablando. Entonces, ahí es donde entendemos que es un evangelio light y no un evangelio radical. Por eso cuando se levantan hombres y mujeres llenos del poder de Dios con una palabra, es decir, con la espada de dos filos, con una palabra veraz, se alborota el avispero, se alborota la demoniera, se alborotan todos. ¿Por qué? Porque se sostiene la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía? Ponía tropiezo y hacía participar a los hijos de Israel en sacrificios y mezclados con las mujeres moabitas. Aparte también Judas tiene solo un capítulo. Váyase a la carta de Judas, del versículo 1 al 11. En el capítulo 1 solo tiene un capítulo. En el versículo del 1 al 11 va a decir algo importante. Dice, Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, amados de Dios Padre, guardados en Jesucristo. Misericordia y paz os sean multiplicados. Amados, poniendo toda diligencia al escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros y exhortándoos a que contendáis, o sea, a que estén firmes, a que peleen ardientemente por la verdadera fe, que de una vez y para siempre fue transmitida a los santos, porque han entrado, mire lo que dice Judas, quiero que lo lea, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos destinados desde el tiempo antiguo a una sentencia, los cuales convierten en laxivia la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Laxivia es desenfreno. No, es que Cristo como nos dio gracia, pues podemos hacer de todo. Es que es la gracia, hermano, es la gracia y se despeluca, se desmadra, se todo. Entonces dice,
convierten, en la acción y la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, una vez y para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Está hablando de la rebelión de Génesis 6, cuando los ángeles abandonaron su propia morada celestial y se mezclaron, con las hijas de los hombres. Y dice, verso 7, así como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir de un castigo de fuego eterno. Dice, de la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones, escuche, contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando de las potestades superiores. Usted ya sabe que es blasfemia. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo peleando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos dicen injurias, está hablando de estos hombres, injurias contra lo que no entienden, y en lo que por naturaleza entienden, en esto se corrompen como animales irracionales. Y verso 11 es clave para que usted lo lea. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín como una representación maligna. Por lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Qué versículo 11 tan tremendo y tan extraordinario. Dice, se lanzaron al camino de Caín, un camino de maldad, de envidia. Hemos hablado del espíritu de Caín. Se lanzaron al error por lucro de Balaam. ¿Cómo por lucro? La doctrina de Balaam es una doctrina de lucro. Es decir, como líder me interesa que usted me traiga sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias y todo lo que usted tenga para soltar y ya está. No nos interesa otra cosa. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque hay una corrupción en el corazón dineraria sobre esto. Por eso Judas dice, el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Bueno, hemos hablado también de Coré como un espíritu de rebelión que se manifiesta tremendamente. Entonces, la iglesia de Apocalipsis en Pérgamo sostiene esta doctrina y Cristo le dice, yo estoy contra ti porque esto es una doctrina que yo aborrezco. Yo aborrezco esta doctrina. Es decir, que la iglesia, a pesar de que no había negado el nombre de Cristo, a pesar de que había sido firme en la fe, a pesar de que se movía en un territorio tremendamente hostil espiritualmente hablando, había permitido la levadura dentro de su comunidad. ¿Para qué? Para que la doctrina de Balaam se forjara, creciera y se desarrollara. Bueno, nada más lejos que de la realidad de esta nación y de mucha iglesia en las naciones. Esta doctrina sigue permeando las organizaciones eclesiásticas de los hombres. Le voy a hablar de los nicolaitas y se va a sorprender que es los nicolaitas. Luego el verso 15 dice, e igualmente, Cristo le dice, igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. E igualmente tienes allí a los que sostienen. Bueno, ustedes recuerdan en la carta a los Éfesos, Cristo le dice, tú aborreces las obras de los nicolaitas, ¿cierto? En el verso 6, 2:6, le dice, tú aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas, y escuche bien en esto, las obras de los nicolaitas, escuche, se habían convertido en Pérgamo como una doctrina. Las obras de los nicolaitas se habían convertido en Pérgamo como una doctrina, amados hermanos, una enseñanza. ¿Y qué es la enseñanza de los nicolaitas o la doctrina de los nicolaitas? Todo tiene que ver con la raíz etimológica del nombre. Si usted tiene a la mano una concordancia Strong del verso 14 y analiza la palabra nicolaitas, usted va a ver que la palabra griega es nicolaites, pero la raíz griega es nikolaos. Escuche, que significa
victorioso sobre el pueblo o aquel que se enseñorea sobre el pueblo. Y esto es más revelador aún, es decir, ¿qué es la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de los nicolaitas es cuando los líderes, escuche, las personas que Dios ha llamado a ser servidores, se han puesto por encima del pueblo a enseñorearse de la grey de Dios. Es cuando ellos se han puesto por encima, ¿ok? En vez de servir y ser los primeros que le lavan los pies a los hermanos, se han puesto por encima para que a ellos les sirvan y se han enseñorado de la grey de Dios. Mire qué tremendo. ¿No le parece esto conocido? Ministros que se enseñorean, que porque son pastores o porque son esto o porque son lo otro, es decir, están bajo un sistema de nicolaíta. Hay una estructura espiritual que representa la doctrina de Balaán y la doctrina de nicolaitas. ¿Representa qué? Aquellos que se enseñorean de la grey de Dios, aquellos que quieren pisar. Ok, aquellos que se creen que son un tipo de César, un tipo de rey, cuando Dios, si nos llamó como líderes, nos llamó a servir. Totalmente importantísimo esto. La doctrina de los nicolaitas es básicamente eso. Pedro habla de no os enseñaréis de la grey de Dios. Y habla de que cuando nosotros vemos la decadencia apostólica, ¿qué le llamo yo a la decadencia apostólica? Cuando la iglesia apostólica fue fundada, es decir, en los apóstoles de Cristo, Cristo como el apóstol y los apóstoles de Cristo, la iglesia en los primeros 200 o 300 años empezó a tener una decadencia apostólica cuando los apóstoles primero empezaron a morir físicamente hablando y muchos de sus discípulos también. Empezó a tomar relevancia, escuche, el obispo empezó a tomar relevancia por encima del ejercicio apostólico ministerial. Es decir, por eso, cuando entra en acción todo lo que es el catolicismo y Constantino en el 300 y pico después de Cristo, cristianiza Roma, o mejor dicho, hace todo una mezcla de las creencias romanas con el cristianismo, aparece lo que es la Iglesia Católica, los obispos y todo se divide en clérigos, en pueblos, personas de asientos, personas de púlpito y todo este tipo. Se hace una división total hasta el punto que se consolida el papado. Bueno, fue fundado en la doctrina de los nicolaitas. Eso es la doctrina de los nicolaitas. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de la doctrina de los nicolaitas hoy en día? Estamos hablando de ministerios y de hombres y mujeres que no han entendido cuál es el oficio espiritual claro del reino de Dios: el servicio. El que somos servidores y no somos mandatarios de las personas, sino todo lo contrario, estamos es para servir y ser grande en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos los primeros que servimos y somos esclavos de todos. La doctrina de los nicolaitas es cuando se cambian los roles. Es algo muy normal en esta nación. Es algo que pasa en la iglesia de esta nación. Y es algo que pasa en la iglesia de Europa. Y es algo que pasa en mucha iglesia, en muchas naciones. El estado espiritual de Pérgamo se funda. ¿Por qué se funda entonces la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas? Se fundan cuando hay un gobierno espiritual maligno ejerciendo influencia sobre la iglesia. Wow, cuando la iglesia debería de tener bajo sus pies ese gobierno maligno, por causa de que Cristo ya lo derrotó. Entonces, hasta aquí le hago un pequeño resumen de qué realmente es la doctrina de Balaán, la doctrina de los nicolaitas. Escuche, se levanta con los nicolaitas una jerarquía eclesiástica. Por eso nosotros vemos hoy en día los ministerios en jerarquía. Usted empieza como pastor y termina como apóstol, el más alto de todos y el más importante de todos. Eso es una jerarquía. ¿Qué significa eso? Doctrina de nicolaitas. Aquellos que se enseñorean se ponen por encima del pueblo sin entender cuál es su llamado y su oficio
que tienen que ejercer en el Señor. Mire qué interesante. Todo esto nos da a entender cómo se ha desarrollado. Entonces Cristo le reprocha esto a Pérgamo. En Pérgamo está sucediendo esto. Dice que Cristo aborrece la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas. Es algo que luego en Tiatira, cuando lo vemos, donde está la Jessie, ¿ok? Cariñosamente hablando, o sea, la Jezabel, que el Señor lo reprenda, se mueven también estas doctrinas. ¿Por qué? Porque hay un gobierno demoníaco espiritual que está ejerciendo influencia sobre la iglesia y la iglesia no ha podido quitárselo de encima. Y se mueven estas cosas. Claro, entonces vemos organizaciones de hombres eclesiásticas. Nosotros somos la denominación tal. Usted empieza como diácono barriendo el mal llamado templo, mal llamada iglesia, y después usted asciende a la alabanza, asciende al piano, y después asciende como pastor, y cuando ya llega al último pináculo de su carrera espiritual, llega a ser apóstol. Pura doctrina de Nicolaitas, pura jerarquía eclesiástica. Bueno, usted sabe, la Iglesia Católica está fundada en esta jerarquía. Y no solamente la Iglesia Católica, todo un montón de la Iglesia que dice ser evangélica. Las denominaciones están fundadas en jerarquías espirituales, hermano. ¿Usted cree que eso es de Dios o no es de Dios? Obviamente eso no es de Dios. Cristo lo está hablando. Cristo está reprochando lo que está sucediendo en la iglesia de Pérgamo de una manera contundente. Verso 16, Cristo le dice la solución. ¿Qué le dice? Por tanto, arrepiéntete pues, si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, es decir, con la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios levanta gente con una palabra veraz, de verdad, con una palabra que cae y hace ¡pum! Retumba, abre. ¿Por qué? Porque Cristo aborrece estas prácticas de lo que se está moviendo. Pues eso es Pérgamo, eso es la iglesia de Pérgamo y tiene mucho que ver con lo que Dios, tiene mucho que ver con el estado de la iglesia de Europa, de España y de algunas naciones en América Latina también. Se aplica, pero especialmente en esta nación. Especialmente por largos años hemos visto cómo se ha estado generando. Por eso nosotros somos gente, en el caso, hablo por mí personalmente, somos gente que no hablamos de denominaciones, ni nos autodenominamos, ni nos autonombramos, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con tanto daño y con tanto abuso que ha habido durante muchas décadas en lo que es verdaderamente. Creo que Dios en este tiempo está levantando una generación libre de levadura, libre de impurezas, libre de todas estas aberraciones hacia los ojos de Cristo Jesús el Rey. Desplazaron al Espíritu Santo y ellos gobernaron. Convirtieron la iglesia, que es un organismo vivo celestial, lo convirtieron ¿en qué? Lo convirtieron en algo terrenalizado con el mandato del hombre. Eso tiene que ver la doctrina de Balaán, la doctrina de los Nicolaitas en este punto. Por tanto, Cristo nos dice, amados hermanos, a los que hemos participado de eso, en otra ocasión quizás, Cristo le habla a la iglesia, arrepiéntete porque si no yo pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17 y la culminación de la carta. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y aquí viene la promesa. Al que vence en Pérgamo y rompe este sistema y sale de esto, dice, le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Varias cosas importantes. El maná del cielo está hablando del verdadero pan del cielo, alimento del cielo, el cual es Cristo. Todo lo que Cristo representa, todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo viene a alimentar a nuestras vidas. Él está diciendo, yo le daré
esa porción de pan, ese alimento celestial. Y luego dice, y le daré una piedrecita blanca. O hay toda una revelación en lo que es la piedrecita blanca. Bueno, le voy a decir qué es lo que es la piedrecita blanca y el nombre nuevo. En Hechos 26:10, usted lo puede anotar, dice que Pablo, él participa. Ahorita que en la antigüedad, lo explico, en la antigüedad cuando iban ellos a votar o iban a hacer un consenso entre varias personas para ejecutar algo o hacer algo, hacían una votación y la votación la hacían con una piedrecita blanca. Cuando Cristo dice, si vences, te daré una piedrecita blanca, lo que Cristo está diciendo es esto, escuche, si tú vences te daré un voto de confianza. Tú serás una persona confiable para mí. ¿Qué confiará Cristo en nosotros? Su reino, la ejecución de su reino, sus misiones, sus labores, sus propósitos. Y luego dice, y daré un nombre nuevo, grabado un nombre nuevo en la piedrecita blanca, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Esa identidad celestial plasmada en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Una identidad celestial que solamente tiene que ver realmente tiene que ser, revelada directamente a nosotros. Esa es la promesa de la iglesia de Pérgamo que Cristo le hace cuando la iglesia se pone por encima y rompe la doctrina de los Balaán y rompe la doctrina de los Nicolaitas. La iglesia entra en un estatus espiritual fuerte de confianza de Dios y con una identidad y el carácter de Cristo en ella para poder seguir ejerciendo su función como iglesia, como luz en medio de la oscuridad. Dos pasajes más que arrojan luz sobre el nombre nuevo y voy terminando. Isaías 62:2. Verán, vamos a leer desde el verso 1, 62, 1 y 2. Por amor de Sión no guardaré silencio, dice el Señor. Por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de mi salvación. Mire lo que dice, o sea, Dios no descansa hasta que ejecute su propósito en medio de su pueblo. Y dice, entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y dice así, y te será dado, ¿qué? Un nombre nuevo que la boca de Yahvé pronunciará. Un nombre nuevo tiene que ver, como lo he dicho antes, con una identidad celestial clara, inédita, específica, desde antes de la fundación del mundo sobre nuestras vidas. Vamos a leer el capítulo 65, versículo 15, lo que dice Isaías. Dice así, vuestro nombre será dejado para cuando mis escogidos maldigan, diciendo que Adonai Yahvé te mate igual que a ellos. Y dice, y él llamará a sus siervos por otro nombre. O sea, tiene que haber en la iglesia de Pérgamo la promesa, tiene que ver con la victoria, al igual que en Éfeso, Esmirna y en las demás. Tiene que ver con vencer las situaciones espirituales que están rodeando a dicha iglesia, en este caso Pérgamo. Entonces reciben la promesa del nombre nuevo, de la identidad de Cristo, el carácter de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, nosotros como sus hijos, y reciben el pan del cielo. Y reciben ese voto de confianza, por llamarlo de alguna manera, o que el Señor diga, yo puedo confiar en ti, iglesia, yo puedo confiarte en mis propósitos, mis misiones, mis cometidos a ti, iglesia. ¿Por qué? Porque eres confiable, porque has vencido, porque no te has dejado quebrar por el trono de Satanás y menos por la doctrina de Balaam ni la doctrina de los Nicolaitas. Esto es Pérgamo, amado hermano. Espero que haya sido un mensaje revelador. Espero que pueda meditarlo, pueda digerirlo en varios aspectos y pueda entender el abanico espiritual que Dios nos está mostrando en este tiempo.